Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan brutal. Todo comenzó con un encuentro casual, de esos que parecen escritos por el destino, pero que luego te hacen dudar si el destino es un guionista cruel o simplemente un bromista sin corazón. Yo tenía 28 años, un trabajo estable como diseñadora gráfica en una agencia pequeña pero creativa, y una vida que, aunque no era perfecta, me hacía sentir que iba por buen camino. Vivía en un departamento modesto en el centro de la ciudad, con paredes llenas de bocetos a medio terminar y una ventana que dejaba entrar el bullicio de las calles como si fuera parte de la decoración. Era un viernes por la noche, de esos en los que el cansancio te empuja a quedarte en casa, pero tus amigas insisten en que tienes que salir, no puedes vivir solo para el trabajo. Cedí, como siempre, porque en el fondo sabía que tenían razón. Terminamos en un bar de esos que están de moda, con luces tenues, música indie de fondo y un montón de gente que parecía estar buscando algo más que un trago. Ahí estaba él. Alto, con una sonrisa que parecía guardar un secreto, y unos ojos que te hacían sentir que eras la única persona en el lugar. Se acercó a nuestra mesa con una excusa tonta sobre el menú, y antes de que me diera cuenta, estábamos hablando como si nos conociéramos de toda la vida. No voy a mentir, me atrapó desde el primer momento. Había algo en su forma de hablar, en cómo escuchaba con atención genuina, en cómo sus manos se movían con seguridad al contar una historia. Era un hombre que sabía cómo llenar una habitación sin siquiera intentarlo. Me dijo que era fotógrafo freelance, que viajaba constantemente por trabajo, capturando paisajes, eventos, vidas ajenas. Hablaba de su pasión con un brillo en los ojos que me hizo querer saber más, querer ser parte de ese mundo que parecía tan libre, tan vivo. Esa noche no pasó nada más que una conversación interminable, pero cuando me pidió mi número antes de despedirse, sentí un cosquilleo que no había sentido en años. Te escribo mañana, dijo, y yo, como idiota, me quedé despierta hasta las 3 de la mañana revisando mi teléfono, esperando que cumpliera. Y lo hizo. A la mañana siguiente, un mensaje sencillo: ¿café hoy? Quiero seguir conociéndote. Así empezó todo. Los primeros meses fueron un torbellino. Él era todo lo que yo no sabía que necesitaba: atento, divertido, intenso. Me llevaba a cenar a lugares escondidos, de esos que solo conocen los que han vivido en la ciudad toda su vida. Me enviaba fotos desde sus viajes, imágenes de atardeceres en la costa, de mercados llenos de colores, de niños corriendo en plazas lejanas, siempre con un mensaje que decía: esto me hizo pensar en ti. Yo me derretía. Cada vez que estaba con él, el mundo parecía desvanecerse, y solo existíamos nosotros dos, como si el tiempo se detuviera para darnos más espacio. Pero no todo era perfecto. Había días en los que desaparecía. Trabajo, decía. Un proyecto que me tiene atrapado. Yo lo entendía, o al menos quería entenderlo. Era un hombre ocupado, un artista, alguien que vivía al ritmo de sus pasiones. A veces pasaban semanas sin que lo viera, pero cuando regresaba, era como si no hubiera pasado un solo día. Me llenaba de detalles, de palabras bonitas, de promesas que sonaban tan reales que nunca se me ocurrió dudar de ellas. Me decía que yo era su refugio, que conmigo podía ser él mismo, que nunca había sentido algo tan profundo. Y yo, como una tonta, me lo creía todo. Pasaron los meses, y luego los años. 2, 3, 4. Nuestra relación era un vaivén de momentos intensos y ausencias prolongadas, pero yo estaba tan enamorada que justificaba cada hueco, cada silencio. Mis amigas empezaban a preocuparse. ¿Por qué no te presenta a su familia?, preguntaban. ¿Por qué nunca vas a su casa? Yo siempre tenía una excusa lista: es que viaja mucho, es reservado con su espacio, no necesitamos formalidades, lo nuestro es especial. Pero en el fondo, muy en el fondo, había una vocecita que empezaba a susurrar que algo no estaba bien. El 5.º año llegó, y con él, un cambio. Él empezó a hablar más de un futuro juntos, de planes que nunca antes había mencionado. Un día vamos a viajar juntos por el mundo, decía, mientras me abrazaba en mi sofá. Vamos a tener una casa con un jardín enorme, y tú vas a pintar en un estudio con vista al mar. Yo sonreía, imaginándome esa vida,
pero esa vocecita en mi cabeza se hacía más fuerte. ¿Por qué nunca hablaba de un pronto? ¿Por qué todo era siempre un día? Una tarde, mientras almorzábamos en un café del centro, me dijo que tenía que contarme algo importante. Mi corazón se aceleró. Pensé que tal vez, por fin, iba a dar el paso, a comprometerse de verdad. Pero antes de que pudiera decir una palabra, su teléfono sonó. Miró la pantalla, frunció el ceño y se disculpó. Es del trabajo, tengo que contestar. Se levantó y salió del café, dejándome sola con mi café a medio tomar y un nudo en el estómago. No sé por qué, pero algo en su expresión, en la forma en que evitó mi mirada, me hizo sentir que esa llamada no era solo trabajo. Días después, recibí un mensaje suyo. Necesito verte. Es importante. Mi mente se llenó de posibilidades, algunas hermosas, otras aterradoras. Acordamos encontrarnos en un parque cerca de mi casa, un lugar donde solíamos pasear los domingos por la mañana. Pero esa vez no llegó solo. Cuando lo vi acercarse, había una mujer a su lado. Era alta, elegante, con una presencia que hacía que todos a su alrededor la miraran. Mi corazón se detuvo. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Antes de que él abriera la boca, antes de que ella me mirara con esos ojos llenos de dolor y furia, supe que mi mundo estaba a punto de derrumbarse. La mujer dio un paso hacia mí, y el aire se volvió denso, como si el parque entero se hubiera quedado sin oxígeno. Él estaba a su lado, con la cabeza baja, las manos metidas en los bolsillos, como un niño atrapado en una travesura. Pero esto no era una travesura. Esto era mi vida, mi corazón, mis 5 años de ilusiones desmoronándose en un instante. Ella no dijo nada al principio, solo me miró. Sus ojos eran un torbellino de emociones, rabia, tristeza, desprecio, pero también una especie de compasión que me hizo sentir aún más pequeña. Tú eres ella, ¿verdad? Dijo por fin, con una voz que temblaba, pero no de miedo, sino de una furia contenida que parecía a punto de estallar. No supe qué responder. Mi boca estaba seca, mi mente en blanco. Miré a él, buscando una explicación, una señal, algo que me diera un ancla en medio de esa tormenta. Pero él no me miró. Sus ojos estaban fijos en el suelo, como si pudiera desaparecer si lo deseaba lo suficiente. ¿No vas a decir nada?, insistió ella, ahora dirigiéndose a él. Su voz se quebró, y por un momento pensé que iba a derrumbarse, pero se mantuvo firme, con los brazos cruzados, como si estuviera sosteniendo su propio cuerpo para no desarmarse. Déjame explicarte, empezó él, finalmente levantando la vista, pero ella lo cortó con un gesto de la mano. No. No quiero tus excusas. Quiero que ella sepa. Señaló hacia mí, y sentí que el peso de su dedo era como una sentencia. No entendía nada, pero al mismo tiempo lo entendía todo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en el parque podían escucharlo. Quise hablar, quise gritar, quise correr, pero mis pies estaban pegados al césped. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No sé de dónde saqué el valor para hablar, pero necesitaba saberlo. Necesitaba que alguien pusiera en palabras lo que mi instinto ya me estaba gritando. Ella soltó una risa amarga, una de esas que no tienen nada de alegría. 5 años, dijo, mirándome directamente a los ojos. 5 años de mentiras. 5 años de viajes de trabajo. 5 años de promesas vacías. El mundo se tambaleó. 5 años. Todo el tiempo que yo había estado con él. Cada cena, cada mensaje, cada abrazo, cada noche en mi departamento, todo había sido una mentira. O, al menos, una verdad a medias. Sentí náuseas, como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Miré a él, esperando que lo negara, que dijera que ella estaba equivocada, que todo esto era un malentendido. Pero no dijo nada. Solo apretó los labios y desvió la mirada, como si mi dolor fuera demasiado para él. ¿Estás casado?, pregunté, mi voz más firme ahora, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Él asintió lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Desde hace 8 años, respondió ella por él, con un tono que cortaba como un cuchillo. Tenemos 2 hijos.
2 hijos. La palabra resonó en mi cabeza como un eco interminable. No solo era una esposa, había una familia. Había niños que lo esperaban en casa, que lo llamaban papá, mientras yo soñaba con un futuro que nunca existió. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, y por un momento deseé que realmente me tragara. ¿Por qué no me lo dijiste? Le pregunté, mi voz temblando ahora, no de miedo, sino de una rabia que empezaba a crecer dentro de mí. Quise hacerlo, muchas veces, dijo él, finalmente mirándome. Sus ojos estaban llenos de algo que parecía arrepentimiento, pero no estaba segura de creerle. Pero no sabía cómo. No quería perderte. ¿Perderme? Repetí, casi escupiendo las palabras. ¿Perderme a mí? ¿Y ella? ¿Y tus hijos? ¿Qué hay de ellos? La mujer soltó un sollozo ahogado, y por primera vez me di cuenta de que ella también estaba sufriendo. No era solo mi dolor, era el suyo. Éramos 2 mujeres traicionadas, cada una a su manera, por el mismo hombre. Me miró, y en sus ojos vi algo que no esperaba: empatía. Como si, a pesar de todo, entendiera que yo también era una víctima en esta historia. No lo sabía, dije, dirigiéndome a ella, porque sentía que necesitaba que lo entendiera. Te juro que no lo sabía. Ella asintió lentamente, como si quisiera creerme, pero el dolor en su rostro era tan profundo que supe que mis palabras no podían borrar nada. Él es bueno mintiendo, dijo ella, con una voz que ahora era más calma, pero cargada de resignación. Siempre lo ha sido. El silencio que siguió fue insoportable. Los 3 estábamos ahí, parados en medio del parque, rodeados de árboles y de gente que paseaba sin saber que nuestras vidas se estaban desmoronando. Quise gritarle a él, exigirle respuestas, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo se le pregunta a alguien por qué te hizo creer en un amor que era una farsa? ¿Cómo se enfrenta a la verdad de que todo lo que creías real era solo una ilusión? ¿Qué quieres de mí? Le pregunté a ella, porque en ese momento sentí que ella tenía todo el derecho de decidir qué pasaba después. No lo sé, admitió, y por primera vez su voz sonó vulnerable, como si ella también estuviera perdida en este desastre. Solo quería que lo supieras. Que supieras quién es realmente. Él intentó hablar, pero ella lo detuvo de nuevo. No. Ya no tienes derecho a hablar. Esto es entre ella y yo ahora. Y así, de repente, él quedó fuera de la ecuación. Éramos nosotras 2 mujeres que habían amado al mismo hombre, que habían creído en sus palabras, que habían construido sueños sobre arenas movedizas. No sabía si quería odiarla o abrazarla. No sabía si quería gritar o llorar. Solo sabía que mi vida, tal como la conocía, había terminado. El parque, que hasta hace un momento había sido un lugar de recuerdos felices, ahora se sentía como una trampa. Los árboles, el canto de los pájaros, las risas lejanas de los niños jugando, todo parecía burlarse de mí, de nosotras. Ella seguía frente a mí, con los brazos cruzados, como si quisiera protegerse de algo invisible. Yo no podía dejar de mirarla, buscando en su rostro alguna pista de quién era, de cómo había llegado a este momento. Pero lo único que veía era una mujer rota, igual que yo, aunque por razones diferentes. Él, en cambio, parecía empequeñecerse con cada segundo que pasaba, como si quisiera fundirse con el césped y desaparecer. ¿Cómo lo descubriste? Pregunté, sin saber si realmente quería escuchar la respuesta. Mi voz sonó más débil de lo que esperaba, como si las palabras tuvieran que atravesar un nudo en mi garganta. Ella respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para hablar. Sus ojos se desviaron un momento hacia él, y luego volvieron a mí. Una foto, dijo, con una calma que me heló la sangre. Una maldita foto en su teléfono. Hizo una pausa, como si revivir ese momento le costara más de lo que estaba dispuesta a admitir. Era una foto tuya. Estaba sonriendo, en un café, con una taza en la mano. Él la había guardado como si fuera un tesoro. Pero no era solo la foto. Era el mensaje que venía con ella. Decía, no puedo esperar a verte otra vez. Fue como si el mundo se detuviera. Sentí un escalofrío. Recordaba ese día. Habíamos ido a un café pequeño, uno de esos que él siempre elegía porque tenían carácter.
Me había pedido que posara para una foto, diciendo que quería capturar mi sonrisa. Yo me reí, le dije que era cursi, pero posé porque me hacía sentir especial. Ahora, saber que esa misma foto había destrozado la vida de otra mujer me hizo querer arrancarme la piel. ¿Y qué hiciste? Pregunté, porque necesitaba saber cómo alguien enfrentaba algo así, cómo seguía adelante después de una traición tan grande. Al principio no hice nada, admitió ella, y su voz tembló por un instante. Quise creer que era un error, que había una explicación. Pero luego revisé más. Mensajes, correos, fotos. Todo estaba ahí, como un rompecabezas que no quería armar, pero que no podía ignorar. 5 años. 5 años de mentiras, de excusas, de viajes de trabajo. Y yo, como idiota, creyendo cada palabra. Sus palabras eran un espejo de mi propio dolor. Yo también había creído cada palabra, cada excusa. Había construido un castillo de ilusiones sobre sus promesas, sin sospechar que todo era una fachada. Pero ella tenía más que perder. Una familia, una vida entera construida con él. Yo solo tenía mis sueños, pero ella tenía una realidad que ahora estaba en pedazos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Le pregunté a él, girándome hacia él con una furia que ya no podía contener. Mi voz salió más alta de lo que esperaba, y algunas personas en el parque voltearon a mirarnos. No me importó. Él abrió la boca, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. Finalmente, murmuró. No quería hacerte daño. ¿No querías hacerme daño? Repetí, incrédula. La risa que salió de mí era amarga, casi histérica. ¿Y qué pensabas que iba a pasar? ¿Que podría seguir con esto para siempre? ¿Que nunca nos íbamos a enterar? No lo planeé, dijo, y por primera vez sonó desesperado, como si estuviera buscando una salida que no existía. Al principio solo fue, no sé, algo pasajero. Pero luego, me enamoré de ti. Esas palabras fueron como un puñetazo. Quise creerlas, quise aferrarme a la idea de que, a pesar de todo, lo que sentía por mí era real. Pero luego miré a la mujer a su lado, a su esposa, y vi el dolor en sus ojos. Si él era capaz de amarme mientras le mentía a ella, mientras le mentía a sus hijos, ¿qué valor tenía su amor? No me hagas reír, dijo ella, antes de que yo pudiera responder. ¿Amor? ¿Eso es lo que llamas a destruir a dos personas al mismo tiempo? Ella dio un paso hacia él, y por un momento pensé que iba a golpearlo. Pero en lugar de eso, se detuvo, respiró hondo y se volvió hacia mí. No te culpo, dijo, y sus palabras me sorprendieron tanto que me quedé sin aliento. Sé que no sabías. Pero ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer? La pregunta me golpeó como un tren. ¿Qué iba a hacer? Durante 5 años, él había sido el centro de mi mundo, el hombre con el que soñaba un futuro, el que me hacía sentir viva. Pero ahora, sabiendo la verdad, ¿cómo podía seguir adelante? ¿Cómo podía mirar a esta mujer, a esta madre, y justificar seguir siendo parte de esta mentira? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía simplemente borrar 5 años de mi vida, de mi corazón? No lo sé, admití, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente escaparon. Me sentía expuesta, vulnerable, como si el mundo entero pudiera ver mis heridas abiertas. No sé qué hacer. Ella asintió, como si entendiera perfectamente mi confusión. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a caminar. Él la miró, como si quisiera seguirla, pero sus pies no se movieron. Me miró a mí, luego a ella, y supe que en ese momento estaba tan perdido como nosotras. Pero no sentía lástima por él. No después de todo lo que había hecho. Espera, dije, antes de que ella se alejara demasiado. No sabía por qué la estaba deteniendo, pero algo dentro de mí no podía dejar que se fuera así. Ella se detuvo, pero no se giró de inmediato. Cuando lo hizo, sus ojos estaban rojos, pero su expresión era firme. ¿Qué? Preguntó, con una mezcla de cansancio y desafío. No sé cómo arreglar esto, dije, mi voz quebrándose. Pero quiero entender. Quiero saber más. Sobre ti, sobre ellos, sobre todo esto. Ella me miró por un largo momento,
como si estuviera evaluándome, decidiendo si valía la pena compartir su dolor conmigo. Finalmente, asintió. Está bien, dijo. Pero no aquí. No con él. Miré a él, que seguía parado como una estatua, atrapado entre dos mujeres que ya no podían confiar en él. Y en ese momento, tomé una decisión. No sabía si era la correcta, pero era la única que podía tomar. Dame tu número, le dije a ella. Hablemos. Solo nosotras. Ella dudó, pero luego sacó su teléfono y me lo pasó. Mientras escribía mi número, sentí que estaba dando un paso hacia un abismo desconocido. Pero también sentí, por primera vez en mucho tiempo, que estaba tomando el control de mi propia historia. 2 días después, estaba sentada en una cafetería pequeña, de esas con mesas de madera desgastada y un olor a café recién molido que llenaba el aire. Había elegido el lugar con cuidado, uno neutral, lejos de los sitios que él y yo solíamos frecuentar. No quería que ningún recuerdo suyo se colara en esta conversación. Mi teléfono estaba sobre la mesa, y cada pocos segundos lo miraba, esperando un mensaje, una señal de que ella realmente vendría. Una parte de mí temía que se arrepintiera, que decidiera que no valía la pena hablar conmigo. Pero a las 10 en punto, la puerta se abrió, y ahí estaba ella. Se veía diferente sin él a su lado. Menos tensa, pero aún cargando un peso invisible. Llevaba un vestido sencillo, de color azul oscuro, y el cabello recogido en una coleta baja. Sus ojos, aunque cansados, tenían una determinación que no había notado en el parque. Se acercó a mi mesa, y por un momento nos quedamos en silencio, midiéndonos, como si ninguna de las dos supiera cómo empezar. Gracias por venir, dije finalmente, rompiendo el hielo. Mi voz sonó más insegura de lo que quería. Ella asintió, sentándose frente a mí. No estaba segura de si debía hacerlo, admitió, mirando la mesa antes de alzar la vista hacia mí. Pero, necesitaba esto. Necesitaba hablar contigo. Asentí, porque yo también lo necesitaba, aunque no estaba segura de qué esperaba de esta conversación. ¿Respuestas? ¿Perdón? ¿Una forma de entender cómo había caído en esta trampa sin darme cuenta? Pedimos café, y mientras esperábamos, el silencio entre nosotras se llenó con el murmullo de la cafetería, el sonido de tazas chocando, las risas lejanas de otros clientes, el zumbido de una máquina de espresso. Todo tan normal, tan ajeno a la tormenta que llevábamos dentro. ¿Cómo te llamas? Pregunté, dándome cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. Había sido la esposa en mi cabeza, un título que la definía por su relación con él, no por quién era. Ana, respondió, con una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Y tú? Le dije mi nombre, y por un momento, ese simple intercambio pareció aligerar el aire. Pero solo por un momento. ¿Cómo empezaste con él? Preguntó Ana, y su tono no era acusador, solo curioso, como si realmente quisiera entender mi parte de la historia. Le conté todo. El bar donde nos conocimos, la forma en que me hacía reír, los mensajes que me enviaba desde sus supuestos viajes de trabajo. Le hablé de las noches en mi departamento, de las promesas de un futuro juntos, de cómo cada ausencia suya me dolía, pero siempre encontraba una manera de justificarla. Mientras hablaba, me di cuenta de lo ingenua que había sido, de cómo había ignorado las señales porque estaba demasiado enamorada para verlas. Ana escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus manos apretando la taza de café como si fuera un ancla. Cuando terminé, suspiró y se recostó en la silla. Suena tan familiar, dijo, y su voz estaba llena de una tristeza que me atravesó. También me hacía sentir especial al principio. Me llevaba a lugares que nadie más conocía, me escribía notas, me decía que era su todo. Pero después de que nos casamos, después de los niños, empezó a cambiar. O tal vez siempre fue así, y yo no quise verlo. Hizo una pausa, mirando por la ventana como si estuviera buscando respuestas en la calle. Los niños tienen 6 y 3 años, continuó, y su voz se suavizó al mencionarlos. Son mi mundo. Pero también son la razón por la que no me fui cuando empecé a sospechar. No quería destruir su hogar. No quería que crecieran sin su papá. Esas palabras me golpearon duro. Pensé en esos niños,
en sus caritas, en cómo debían esperar a su papá cuando llegaba de sus viajes. Mientras yo soñaba con un futuro con él, ellos lo esperaban en casa, sin saber que su padre estaba viviendo una doble vida. Sentí una oleada de culpa, aunque sabía que no era del todo mía. ¿Ellos saben? Pregunté, temiendo la respuesta. No, dijo rápidamente, sacudiendo la cabeza. No saben nada. Y no quiero que lo sepan. Al menos, no todavía. Son demasiado pequeños para entender esto. Asentí, porque no había nada más que decir. El peso de su realidad, de su responsabilidad como madre, era algo que yo no podía ni imaginar. Pero también me hizo pensar en mí, en lo que yo había perdido. 5 años de mi vida, entregados a un hombre que nunca fue mío. 5 años de sueños que ahora se sentían como una burla. ¿Qué vas a hacer? Le pregunté, porque necesitaba saber si ella tenía un plan, algo que me diera una pista sobre cómo seguir adelante. Ana se quedó callada por un momento, sus dedos tamborileando suavemente contra la mesa. No lo sé, admitió finalmente. Una parte de mí quiere dejarlo, tomar a los niños y empezar de nuevo. Pero otra parte todavía lo ama. O al menos, ama al hombre que pensé que era. Esas palabras me dolieron, porque eran un eco de mis propios sentimientos. A pesar de todo, una parte de mí todavía lo quería. Todavía recordaba sus risas, sus caricias, la forma en que me miraba como si fuera lo único que importaba. Pero ahora sabía que esa mirada era una mentira, y no podía dejar que eso me siguiera atrapando. ¿Y tú? Preguntó Ana, devolviéndome la pregunta. ¿Qué vas a hacer? No tenía una respuesta. Quería odiarlo, quería borrarlo de mi vida, pero no sabía cómo. Cada recuerdo estaba teñido de él, y aunque ahora sabía la verdad, mi corazón no parecía entenderlo todavía. Necesito tiempo, dije, y era la verdad más honesta que podía ofrecer. Pero no quiero seguir siendo la otra. No quiero ser parte de esto. Ana asintió, y por primera vez, vi algo parecido a una conexión entre nosotras. No éramos amigas, no éramos aliadas, pero éramos dos mujeres que habían sido heridas por el mismo hombre, y eso nos unía de una manera extraña, casi sagrada. Hagas lo que hagas, dijo Ana, mientras se levantaba para irse, no dejes que él decida por ti. No le des ese poder. Sus palabras se quedaron conmigo mientras la veía salir de la cafetería. Me quedé allí, sola, con mi café frío y un nudo en el pecho. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero también sabía que no sería fácil. Porque, aunque lo odiara, aunque odiara lo que había hecho, una parte de mí todavía lo amaba. Y esa era la parte más difícil de enfrentar. Los días siguientes fueron un borrón. Me encerré en mi departamento, apagando el teléfono, ignorando los mensajes de mis amigas, que ya sospechaban que algo andaba mal. No podía enfrentar sus preguntas, no podía poner en palabras el desastre que era mi vida ahora. Cada rincón de mi casa me recordaba a él, el sofá donde nos acurrucábamos a ver películas, la mesa donde compartíamos desayunos los domingos, incluso el maldito jarrón que me regaló en nuestro 2º aniversario, con flores que ya se habían marchitado hacía tiempo. Quise romperlo todo, pero no tenía la fuerza. En lugar de eso, me hundí en el silencio, dejando que el dolor se instalara como un huésped no invitado. Una mañana, mientras miraba el techo desde mi cama, incapaz de levantarme, sonó el timbre. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero insistió, una y otra vez, hasta que me arrastré hasta la puerta. Era Ana. No sé cómo supo dónde vivía, pero ahí estaba, con una bolsa de papel en la mano y una expresión que mezclaba determinación y cansancio. ¿Puedo pasar?, preguntó, y su voz tenía una suavidad que no esperaba. Asentí, avergonzada por el desorden de mi departamento. Había platos sucios en el fregadero, ropa tirada en el suelo, y el aire olía a café rancio. Pero a Ana no pareció importarle. Se sentó en el sofá, puso la bolsa sobre la mesa y sacó 2 vasos de café para llevar y un par de panes dulces. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, ofreciéndome un vaso. No es mucho, pero, no sé, a veces un café ayuda. Acepté el café, más por cortesía que por ganas, y nos quedamos en silencio por un momento.
No era un silencio incómodo, sino uno que decía más de lo que las palabras podían. Ella también estaba luchando, buscando un camino en medio de la niebla. ¿Por qué viniste? Pregunté, no con hostilidad, sino con genuina curiosidad. Después de nuestra conversación en la cafetería, no esperaba volver a verla tan pronto. Ana suspiró, mirando el vaso en sus manos. Porque no puedo dejar de pensar en lo que pasó. En ti, en mí, en todo esto. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras exactas. No te culpo, de verdad. Pero hay algo en hablar contigo que me hace sentir menos sola. Como si alguien más entendiera lo que estoy pasando. Sus palabras me sorprendieron. Nunca había pensado en nosotras como aliadas, pero ahí estaba, diciendo lo que yo no me había atrevido a admitir. Yo también me sentía menos sola al hablar con ella, aunque cada conversación era como caminar sobre vidrios rotos. ¿Cómo estás tú? Pregunté, porque necesitaba saber cómo alguien más lidiaba con este dolor. Ana se rió, una risa seca, sin alegría. Mal, admitió. Paso las noches despierta, preguntándome cómo no lo vi antes. Cómo dejé que esto pasara durante tanto tiempo. Pero luego miro a mis hijos, y, no sé, encuentro una razón para seguir. Ellos no tienen la culpa. No puedo dejar que esto los destruya. Habló de sus hijos con tanto amor que sentí un nudo en el pecho. Me contó sobre el mayor, un niño curioso que siempre estaba dibujando, y la menor, que apenas empezaba a hablar y ya tenía una risa que llenaba la casa. Mientras hablaba, sus ojos se iluminaban, pero también había una sombra, como si supiera que su mundo estaba a punto de cambiar y no pudiera protegerlos de eso. ¿Y él? Pregunté, aunque pronunciar esa palabra me quemaba la lengua. ¿Qué ha dicho? ¿Qué está haciendo? Ana apretó los labios, y por un momento pensé que no iba a responder. Se fue de la casa, dijo finalmente. Después de lo del parque, le dije que no podía quedarse. No podía mirarlo a la cara, no después de todo. Está quedándose en un hotel, o con un amigo, no lo sé. No quiero saberlo. Pero sigue llamando, enviando mensajes, diciendo que lo siente, que quiere arreglar las cosas. ¿Y tú qué quieres? Pregunté, porque esa era la pregunta que me perseguía a mí también. No lo sé, admitió, y su voz se quebró un poco. Quiero odiarlo, quiero que sufra por lo que nos hizo. Pero luego pienso en los niños, en la vida que construimos, y no sé si puedo simplemente tirar todo por la borda. Pero tampoco sé si puedo volver a confiar en él. Escucharla era como mirarme en un espejo. Yo también quería odiarlo, pero no podía. Todavía sentía su presencia en cada rincón de mi vida, y aunque sabía que no podía seguir con él, la idea de dejarlo ir me aterrorizaba. ¿Quién era yo sin él? ¿Qué quedaba de mí después de 5 años de mentiras? ¿Alguna vez pensaste en confrontarlo antes? Le pregunté, porque necesitaba entender cómo había llegado a ese punto, cómo había decidido buscarme. Ana asintió lentamente. Hubo momentos en los que sospechaba. Las ausencias, las excusas, las veces que llegaba tarde oliendo a un perfume que no era el mío. Pero siempre encontraba una manera de convencerme de que eran ideas mías. Hasta que vi esa foto tuya. Ahí supe que no podía seguir engañándome. Hizo una pausa, mirando el pan dulce que no había tocado. Cuando vi tu cara en su teléfono, no sentí odio. Sentí pena. Por ti, por mí, por los niños. Por todos nosotros. Porque él nos puso en esta situación, y ahora nosotras tenemos que lidiar con las consecuencias. Sus palabras eran un eco de mi propia culpa, de mi propia confusión. Pero también había algo liberador en ellas. Por primera vez, sentía que no estaba sola en esto, que alguien más entendía el peso de esta traición. ¿Qué vamos a hacer, Ana? Pregunté, y mi voz sonó más vulnerable de lo que quería. Ella me miró, y por un momento, vi una chispa de fuerza en sus ojos, como si estuviera decidida a no dejar que esto la destruyera. No lo sé, dijo. Pero creo que tenemos que decidirlo juntas. No él. Nosotras. Asentí, porque tenía razón. Él había tomado demasiadas decisiones por nosotras, había jugado con nuestras vidas como si fuéramos piezas en un tablero. Pero ahora, por primera vez, sentía que tenía una aliada,
alguien que entendía mi dolor porque lo vivía también. No sabía a dónde nos llevaría esto, pero por primera vez en días, sentí un pequeño destello de esperanza. Tal vez, juntas, podríamos encontrar una manera de salir de este desastre. Las semanas siguientes fueron como caminar en una cuerda floja. Cada día era una batalla entre la rabia, el dolor y una extraña necesidad de entender cómo había llegado a este punto. Mi departamento, que antes había sido mi refugio, ahora se sentía como una cárcel llena de recuerdos que no podía borrar. Intenté mantenerme ocupada, trabajar hasta tarde, salir con amigas, incluso pinté una pared entera de mi sala con un color nuevo, como si eso pudiera cubrir las huellas que él había dejado. Pero nada funcionaba. Su sombra seguía ahí, en cada rincón, en cada silencio. Ana y yo empezamos a hablar más seguido. No éramos exactamente amigas, pero nuestras conversaciones se convirtieron en una especie de salvavidas. Nos escribíamos mensajes, a veces largos, a veces solo una frase, ¿estás bien? O hoy fue un día duro. Nos encontrábamos de vez en cuando, siempre en lugares neutrales, como si estuviéramos protegiendo un espacio que solo nos pertenecía a nosotras. Había algo catártico en compartir el dolor con alguien que lo entendía, alguien que no juzgaba, porque estaba tan rota como yo. Una tarde, mientras tomábamos un té en un café cerca del río, Ana dejó su teléfono sobre la mesa y me mostró una foto de sus hijos. El mayor estaba sonriendo, con un lápiz en la mano y un cuaderno lleno de garabatos. La menor, con una trenza deshecha, miraba a la cámara con unos ojos enormes que parecían capaces de ver a través de todo. Son hermosos, dije, y lo dije en serio. Pero también sentí una punzada en el pecho, porque esos niños eran una parte de él, una parte que yo nunca conocí, que nunca imaginé. Lo son, dijo Ana, con una sonrisa suave que se desvaneció rápido. Pero cada vez que los miro, pienso en lo que él les hizo. En lo que nos hizo a todos. Y me pregunto cómo voy a protegerlos si esto se desmorona. Hizo una pausa, mirando el río que corría tranquilo a pocos metros de nosotras. Ayer me llamó otra vez, continuó. Dice que está dispuesto a hacer lo que sea para arreglar las cosas. Que va a terapia, que quiere cambiar. Pero, ¿cómo se supone que crea en alguien que me mintió durante tanto tiempo? Escucharla hablar de él me removía todo por dentro. Yo también había recibido mensajes suyos, largos textos llenos de disculpas, de promesas, de súplicas para que lo escuchara. Pero no había respondido. No podía. Cada palabra suya se sentía como un anzuelo, tratando de arrastrarme de vuelta a un lugar del que estaba desesperada por escapar. ¿Le has contestado? Le pregunté, porque necesitaba saber cómo ella estaba lidiando con esas palabras que parecían tan sinceras pero que apestaban a manipulación. Ana negó con la cabeza. No. No sé qué decir. Una parte de mí quiere creer que puede cambiar, por los niños. Pero otra parte sabe que nunca voy a poder mirarlo sin ver la traición. Me quedé callada, porque no había nada que pudiera decir para aliviar su dolor. Pero sus palabras me hicieron pensar en mí. ¿Qué quería yo? ¿Quería que él cambiara? ¿Quería que luchara por mí? ¿O simplemente quería que desapareciera, que me dejara en paz para reconstruir lo que quedaba de mí? Anoche soñé con él, confesé, sin saber por qué lo dije. Tal vez porque necesitaba sacarlo de mi cabeza. Estábamos en el parque, como antes, riendo, como si nada de esto hubiera pasado. Y cuando desperté, me odié por extrañarlo. Ana me miró, y por primera vez, vi una lágrima rodar por su mejilla. La limpió rápido, como si no quisiera que la viera, pero ya era tarde. No te odies, dijo, con una voz que temblaba pero era firme. No es tu culpa sentir lo que sientes. Él nos manipuló a las dos. Nos hizo creer en algo que no existía. Pero eso no significa que tus sentimientos no sean reales. Sus palabras me golpearon con fuerza. Porque sí, mis sentimientos eran reales. El amor que había sentido por él, la felicidad de esos momentos juntos, todo eso era verdad para mí, aunque estuviera construido sobre una mentira. Y eso era lo que hacía que fuera tan difícil dejarlo ir. ¿Crees que alguna vez podremos superarlo? Pregunté, casi en un susurro, como si tuviera miedo de la respuesta. Ana respiró hondo,
mirando el río otra vez. No lo sé. Pero creo que tenemos que intentarlo. Por nosotras. Por los niños. Por la vida que merecemos, no la que él nos dio. Asentí, porque tenía razón. Pero mientras lo decía, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje suyo. No lo abrí, pero solo ver su nombre en la pantalla hizo que mi corazón se acelerara. Ana lo notó, y sin decir nada, puso su mano sobre la mía. Fue un gesto pequeño, pero en ese momento, significó todo. Era como si me estuviera diciendo, no estás sola. Vamos a salir de esto juntas. Cuando llegué a casa esa noche, tomé una caja y empecé a guardar todo lo que me recordaba a él, fotos, regalos, hasta una camiseta que había dejado olvidada en mi armario. No sabía si estaba lista para tirarlo todo, pero necesitaba empezar a soltar. Mientras doblaba la camiseta, sentí una lágrima caer por mi mejilla, pero también una extraña sensación de alivio. Por primera vez, sentía que estaba tomando el control, aunque fuera solo un pequeño paso. Los días se convirtieron en un vaivén de emociones que no podía controlar. Había momentos en los que sentía una furia ardiente, una necesidad de gritarle al mundo lo que me había hecho, y otros en los que me hundía en una tristeza tan profunda que apenas podía levantarme de la cama. Pero en medio de todo eso, las conversaciones con Ana se volvieron mi ancla. Nos encontrábamos cada vez con más frecuencia, a veces para tomar un café, otras simplemente para caminar por la ciudad, dejando que el ruido de las calles llenara los silencios que aún no sabíamos cómo romper. Una tarde, mientras paseábamos por un mercado al aire libre, Ana se detuvo frente a un puesto de flores. Las rosas rojas, brillantes bajo el sol, parecían llamarla, pero su mirada era más de nostalgia que de admiración. Solía comprarme flores, dijo, casi como si estuviera hablando consigo misma. Al principio, cuando éramos novios, llegaba con un ramo como si fuera lo más normal del mundo. Decía que las flores eran para recordarme que siempre estaba pensando en mí, incluso cuando estaba lejos. Me quedé callada, porque yo también tenía recuerdos así. No rosas, sino girasoles. Siempre girasoles, porque decía que eran como yo, brillantes, llenos de vida. Ahora, saber que había usado gestos similares con las dos me hacía sentir como si hasta los detalles más pequeños de nuestra historia hubieran sido un guión reciclado. ¿Cómo haces para seguir adelante?, pregunté, mientras seguíamos caminando, dejando atrás las flores y el puesto. Ana se encogió de hombros, pero su expresión era seria, como si la pregunta le hubiera tocado un nervio. No estoy segura de que esté avanzando, admitió. Hay días en los que siento que estoy atrapada en el mismo lugar, repitiendo las mismas preguntas en mi cabeza. Pero luego pienso en mis hijos, y eso me obliga a moverme. No puedo quedarme estancada por ellos. No quiero que me vean rota. Sus palabras me hicieron pensar en lo diferentes que eran nuestras realidades. Ella tenía a sus hijos, una razón tangible para levantarse cada mañana, para seguir luchando. Yo, en cambio, solo me tenía a mí misma, y a veces eso no parecía suficiente. ¿Alguna vez piensas en perdonarlo?, pregunté, aunque la sola idea me revolvía el estómago. Ana se detuvo, mirando al suelo como si la respuesta estuviera escrita en las grietas de la acera. A veces, dijo, casi en un susurro. No porque lo merezca, sino porque sería más fácil. Perdonarlo significaría no tener que cambiar todo, no tener que explicarle a mis hijos por qué su papá ya no vive con nosotros. Pero luego me miro al espejo y me pregunto cómo podría vivir conmigo misma si dejo que alguien que me hirió tanto vuelva a mi vida como si nada. Asentí, porque entendía perfectamente esa lucha. Yo también había pensado en perdonarlo, no porque quisiera, sino porque una parte de mí aún anhelaba la vida que creía que teníamos. Pero cada vez que consideraba responderle, veía el rostro de Ana, el dolor en sus ojos, y me recordaba que no podía ser egoísta. No podía elegir mi comodidad por encima de la verdad. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré un sobre deslizado bajo mi puerta. Mi corazón se detuvo cuando reconocí su letra. Era una carta, escrita a mano, algo que no esperaba. Por un momento, dudé en abrirla, pero la curiosidad, o tal vez la necesidad de cerrar esa puerta de una vez por todas, me obligó a romper el sobre.
Las palabras eran un torrente de disculpas, de promesas, de súplicas. Decía que estaba destrozado, que no podía vivir sin mí, que lo que había sentido por mí era real, aunque todo lo demás fuera una mentira. Decía que estaba dispuesto a dejarlo todo, a empezar de nuevo, si tan solo le daba una oportunidad. Pero entre las líneas, había algo que me hizo hervir la sangre. No mencionaba a Ana, no mencionaba a sus hijos. Era como si ellos no existieran, como si su dolor no importara. Arrugué la carta y la tiré al suelo, pero no pude evitar que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de frustración, de sentirme usada. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, y dejé que el llanto me consumiera. Pero en medio de ese caos, algo se aclaró en mi mente. No podía seguir dejando que él tuviera poder sobre mí. No podía seguir siendo la mujer que esperaba, que soñaba, que justificaba sus mentiras. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje a Ana: necesito verte. Creo que estoy lista para hacer algo. No sabía exactamente qué significaba eso, pero sentía que era el primer paso hacia algo más grande, algo que no incluía a él. A la mañana siguiente, Ana llegó a mi departamento con una determinación que no había visto antes. Nos sentamos en el comedor, con la caja de recuerdos que había guardado todavía en un rincón, como un recordatorio de lo que estaba dejando atrás. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Ana, directa al grano. Quiero que pague, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. No sé cómo, no sé qué significa eso todavía, pero no quiero que siga adelante como si nada. No quiero que crea que puede destruirnos y salir ileso. Ana me miró, y por un momento, vi una chispa en sus ojos, algo que parecía una mezcla de alivio y resolución. Entonces hagámoslo juntas, dijo. Pero no por venganza. Por justicia. Por nosotras. Por mis hijos. Asentí, y en ese momento, sentí que algo entre nosotras se solidificó. No éramos solo dos mujeres heridas, éramos una fuerza, unidas por el dolor, pero también por la determinación de recuperar nuestras vidas. No sabía qué vendría después, pero por primera vez, sentía que no estaba sola en esta lucha. La ciudad estaba bañada por una lluvia suave esa mañana, como si el cielo estuviera llorando con nosotras. Ana y yo nos encontramos en un parque pequeño, no el mismo donde todo se había derrumbado, sino uno nuevo, un lugar sin recuerdos, sin fantasmas. Habíamos decidido que hoy sería el día. No sabíamos exactamente qué significaba eso, pero ambas sentíamos que necesitábamos cerrar este capítulo, no solo por nosotras, sino por la vida que queríamos reclamar. Ana llegó con un paraguas negro, pero no lo abrió. Dejó que la lluvia empapara su cabello, como si quisiera sentir cada gota, como si el agua pudiera lavar algo del dolor que cargaba. Yo, en cambio, llevaba una chamarra impermeable, pero mis manos temblaban, no por el frío, sino por lo que estábamos a punto de hacer. En mi bolso llevaba la caja con los recuerdos de él, fotos, cartas, el jarrón que nunca me atreví a romper. Ana traía algo más pequeño, un sobre con una sola hoja dentro. No me dijo qué era, pero no necesitaba preguntar. Sabía que era su propio pedazo de esta historia, algo que necesitaba soltar. Nos sentamos en una banca, mirando cómo la lluvia formaba charcos en el suelo. El silencio entre nosotras era pesado, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que solo surge entre dos personas que han compartido algo tan profundo que las palabras a veces sobran. ¿Estás lista?, preguntó Ana, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. No, admití, con una risa temblorosa. Pero no creo que alguna vez lo esté. Solo sé que tengo que hacerlo. Ella asintió, y sus ojos se encontraron con los míos. Había una fuerza en su mirada, pero también una vulnerabilidad que me recordaba que, aunque éramos aliadas, cada una cargaba su propio dolor. Quiero que mis hijos crezcan sabiendo que su mamá fue fuerte, dijo, apretando el sobre en sus manos. Que no dejó que alguien que la lastimó definiera su vida. Pero también quiero que sepan que no los abandoné, que luché por ellos, incluso cuando todo se sentía imposible. Sus palabras me atravesaron. Pensé en esos niños, en sus risas, en sus dibujos, en la forma en que Ana hablaba de ellos como si fueran su razón de existir.
Y entonces pensé en mí, en la mujer que había sido antes de él, en la que quería volver a ser. No tenía hijos que me anclaran, pero tenía sueños, tenía una vida que aún podía reconstruir. Quiero ser libre, dije, casi sin darme cuenta de que hablaba en voz alta. Quiero mirarme al espejo y no ver a la mujer que creyó en sus mentiras. Quiero ser alguien que elija por sí misma, no alguien que espera a que él decida por mí. Ana sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, la primera que le veía en semanas. Entonces hagámoslo, dijo, y se puso de pie, extendiéndome la mano. Caminamos juntas hasta un contenedor al borde del parque, uno de esos donde la gente tira cosas que ya no quiere cargar. Saqué la caja de mi bolso, y por un momento, dudé. Dentro estaba todo lo que había sido mi vida durante 5 años, momentos que creí reales, promesas que creí eternas. Pero también estaba el peso de la traición, de la mentira que me había atado a él. Miré a Ana, y ella asintió, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo. Abrí la caja y tiré su contenido al contenedor. Las fotos cayeron primero, algunas arrugadas, otras todavía brillando con los colores de días que ahora parecían un sueño lejano. Luego el jarrón, que se rompió con un sonido seco que resonó más fuerte de lo que esperaba. Cada objeto que caía era como soltar una cadena, y aunque dolía, también sentía que respiraba un poco más libre. Ana dio un paso adelante y sacó la hoja de su sobre. Era una carta, escrita con su letra, pero no me dejó leerla. La sostuvo un momento, como si estuviera despidiéndose de algo, y luego la dejó caer. No dijo qué decía, pero vi en sus ojos que era su propia despedida, su manera de cortar los lazos que aún la ataban a él. La lluvia seguía cayendo, empapándonos, pero ninguna de las dos se movió. Nos quedamos allí, mirando el contenedor, como si pudiéramos ver cómo nuestras vidas pasadas se mezclaban con la basura, listas para ser llevadas lejos. Y entonces, sin planearlo, Ana me abrazó. Fue un abrazo fuerte, desesperado, como si estuviéramos sosteniéndonos la una a la otra para no caer. Lloramos juntas, no por él, sino por nosotras, por todo lo que habíamos perdido, pero también por lo que estábamos ganando, nuestra fuerza, nuestra libertad, nuestra capacidad de seguir adelante. No sé qué viene ahora, dije, cuando por fin nos separamos, con la voz ronca por las lágrimas. Nadie lo sabe, respondió Ana, limpiándose el rostro con la manga. Pero lo descubriremos. Paso a paso. Caminamos de regreso al parque, empapadas, pero con una ligereza que no había sentido en meses. No era el final de nuestro dolor, no era un cierre perfecto como en las películas. Pero era un comienzo. Un comienzo para nosotras, para las mujeres que éramos antes de él, y para las que seríamos después. La lluvia seguía cayendo, pero ahora se sentía como una bendición, como si estuviera limpiando el camino para lo que vendría.